nosotros el doctor Diego Valera, doctor en economía, presidente de la empresa española Novaster y profesor universitario de la Universidad de Barcelona. Y nos va a hablar sobre un estudio sobre el sistema de pensiones previsional y de un libro, Prosperidad y Pensiones, reflexiones y perspectiva tras 20 años de la reforma de pensiones en la República Dominicana. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Además, por fin he tenido la dicha de volver al país después de estos 2 años horribles de pandemia. Así es. Que me impidieron viajar, que yo vengo con suma frecuencia al país y bueno, pues ha sido 2 años sin venir, con lo cual es un gusto estar aquí. Gracias. ¿De qué consta el estudio? Sí. ¿Cuál fue la base, la ficha técnica? Realmente el tema está... han transcurrido 20 años del sistema de seguridad social en la República Dominicana y un grupo de autores, entre los cuales está, porque esta es una obra colectiva, somos varios autores, está el profesor Nicholas Barr, que él habitualmente es catedrático en la London School of Economics y habitualmente escribe sus libros con Peter Diamond, premio Nobel de Economía. Está David Tuesta, que fue ministro de Economía y Finanzas del Perú. Está el doctor Edgar Robles también, que fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Pensiones, y están los actuarios Jaime García y Manuel Lozano, especialistas en el sistema dominicano también de pensiones, y yo mismo. Entonces hay diferentes capítulos donde se habla de temas que tienen que ver desde una perspectiva absolutamente objetiva y técnica, de cuál ha sido el recorrido, cuáles son los retos que tiene el sistema por delante, cuáles son las falencias que tiene, cuáles son los logros que hay y cómo este sistema compara en el entorno internacional. Entonces, lo que hemos querido es tratar de aportar una mirada desapasionada, lo cual es difícil a veces y más en la situación que estamos actualmente, pero una mirada desapasionada del sistema de pensiones, una mirada que nos ayude a entender lo bueno y lo menos bueno del sistema, porque hay de todo. Hay de todo. Ha habido cosas sumamente positivas, ha habido cosas que no se han desarrollado como debieran darse, y yo creo que lo que tratamos de hacer con esta obra es dejar un mensaje de que la seguridad social está inconclusa todavía y que hay que hacer cosas para que la población dominicana pueda tener un futuro de tranquilidad y prosperidad, sobre todo cuando alcanzan la vejez y ya no pueden valerse por sí mismos. Valera, cuando usted habla de falencias y de cosas que hay que hacer o de algunas debilidades, no le voy a preguntar sobre las cosas positivas que tiene el sistema de pensiones dominicano, porque de eso hay muchos voceros aquí en el país, pero sí lo que usted considera que falta por hacer, aún tomando en cuenta que el sistema, aunque han pasado 20 años, es inmaduro en el sentido de que los resultados concretos han de verse en 30 años, no necesariamente ahora. Por supuesto, sí, así se tiene que ver. Pero sí, desde luego yo creo que hay varias cosas. Déjeme decirle que cuando la ley de seguridad social, la 8701, se aprobó, esa ley tenía una serie de elementos que eran muy positivos en su momento, pero que una parte importante de ellos no se ha desarrollado. Está en la ley, pero no se ha desarrollado. Que son las principales falencias desde mi punto de vista. Como son, por ejemplo, no existe una pensión universal subsidiada que es imprescindible. Eso la ley lo indica, pero no se hace. Entonces ahí hay que trabajar, yo creo, en otorgar pensiones a los mayores que no han podido contribuir al sistema de pensiones. Eso indudablemente es una de las falencias importantes. Otra es la propia ley establecía un sistema de protección al desempleo, que como bien saben no existe. Todavía no existe. Todavía no existe. Entonces, tras 20 años quizá ya es tiempo, ¿no?, de introducirlo. Hay otra serie de cuestiones, a mí hay alguna que me parece muy importante, como es el nivel que existe de informalidad en el mercado laboral,
que hace pues que prácticamente más del 50% de los dominicanos no puedan tener una pensión porque no cotizan al sistema, ellos o sus empresas. Y dentro de lo que es esta informalidad, evidentemente hay niveles altos de fraude. El fraude puede ser evasión, que es sencillamente no cotizar, o puede ser elusión, que eso se produce, me temo, con demasiada frecuencia, que es cotizar menos de lo que se debería cotizar. ¿A eso a qué nos lleva sobre todo? Pues a que haya mucha gente sin pensión y otra gente con una pensión muy bajita. Muy bajita prevista, no real, porque todavía, como saben, no empezó la gente a cobrar pensiones. Yo creo que esos son algunos de los elementos realmente importantes. Y luego hay alguno que puede ser un poco más técnico, pero que me gustaría destacar porque creo que a largo plazo tiene mucho sentido, que es las inversiones que se hacen con los recursos, con los fondos de pensiones. Esas inversiones hoy en día están fundamentalmente centradas en el Estado. Se está financiando sobre todo al Ministerio de Economía y al Banco Central. A ver, eso no necesariamente es malo, porque ¿qué sucede? Eso, yo siempre cuento el ejemplo de que eso pasó en mi país, en España. Yo soy de España y eso sucedió en el año 2008 con la gran crisis, la gran recesión. España, el financiamiento del gobierno estaba sobre todo en capital extranjero. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que cuando no se podía devolver esa deuda, ese capital extranjero, básicamente alemán, nos dijo, no, lo que usted tiene que hacer es esto. Con lo cual hay una pérdida de independencia del país, sí, una pérdida real de independencia. Entonces, quiero decir que aunque a veces pensemos demasiado dinero en el sector público, bueno, sí, de acuerdo, pero hay que pensar en dos cuestiones. Primero, que el crecimiento de la inversión en títulos del Banco Central fue bastante paralela a la situación derivada por Baninter. Una situación necesaria seguramente, y que el financiamiento del Ministerio de Hacienda, pues de alguna forma tiene que ver también con la política de gasto de los distintos gobiernos, no de los diferentes gobiernos, no necesariamente el que estamos ahora, de todos los que ha habido. Momento. Pero aún así, mi apuesta claramente es por invertir en la economía productiva, en el desarrollo del país, en la creación de nuevas industrias o en el apoyo a nuevas industrias que generen empleo y que hagan lo que tiene el ahorro de positivo, que es la posibilidad, si el ahorro se convierte en inversión productiva, de generar empleo, generar crecimiento y generar bienestar. Eso nos falta todavía por hacerlo. Se ha empezado, pero nos falta. Pero nos falta mucho. Señor sí. Diego Valero, ¿verdad? Sí. Qué bueno que está con nosotros en este momento promocionando el libro Prosperidad y Pensiones. Le decía fuera de cámara, en modo de broma, que parece que le avisaron. Escriba de esto, que República Dominicana en un momento dado pues va a armar un revuelo con este tema. Ya hemos escuchado que usted conoce bastante bien la situación económica de República Dominicana y sobre todo maneja muy bien el tema de que estamos viviendo con los fondos de pensiones y las diferentes situaciones que se han dado. Al hablar de pensiones, hablamos de futuro, de expectativas. Creo que usted conoce muy bien esas palabras. En el momento que vive República Dominicana, con las diferentes aseguradoras, ¿podemos nosotros decir que en un tiempo determinado y cómo podríamos volver a conseguir que los afiliados entiendan que en esas aseguradoras está el futuro, está tranquilo su dinero o su retiro, está salvaguardado? Me parece fantástico que me pregunte eso, porque creo que ahí hay una de las grandes claves de por qué hay tanto revuelo ahora. Sí. Mire, yo estuve en el país cuando la ley empezó y suelo contar que yo estuve pues en la ciudad, pero estuve en los barrios, en los pueblos, en los campos, y percibí ilusión en la gente. Ilusión porque por fin iban a tener una pensión. El sistema derivado de Trujillo y del IDSS daba pensión como mucho al 15% de la población, pensiones bajísimas, y a la gente
se la convenció de que iba a tener una pensión. Y es cierto que en los últimos tiempos se ha perdido parte de esa ilusión. Sí, bastante. Se ha perdido por distintas cosas, y yo creo que eso requiere un análisis profundo. Muchas de ellas están en el libro, pero hay que recuperar la ilusión. ¿Cómo se recupera la ilusión? Pues miren, yo creo que cuando la gente empiece a ver de verdad que ahí hay plata que es de ellos. Okay. Porque hay 700 y pico mil millones de pesos que son de los trabajadores, que son para su pensión, y que cuando empiecen a cobrar van a ver que ese dinero de verdad existe, ¿no? Porque hay una circunstancia que nos pasa a todos, que es que lo que no tocamos a veces creemos que no existe. Sí, ver para creer. Exacto, ¿no? También. Exacto. Entonces hay que mostrarle a la gente, miren, hay fondos de pensiones que son dueños de hoteles, de plantas generadoras. No son los fondos de pensiones los dueños, ni mucho menos las AFP, son los trabajadores dominicanos los que son dueños de eso, pero no lo saben. No lo saben. Hay que ayudarles a que tangibilicen esa propiedad de esos fondos. Piensen que es ya casi el 15% del Producto Interno Bruto que está ahí. Esto de alguna forma puede llegar a entenderse como una involución del capitalismo. Es decir, son los trabajadores los que son propietarios a través de sus fondos de pensiones. Y eso hace falta ayudar a eso. Eso es parte de teoría, pero y es así, pero para hacerlo entender tal vez a los empleados faltaría que empecemos a entregar las pensiones. Dos preguntas puntuales. Usted hicieron un comparativo con otro sistema de pensiones de capitalización individual, como usted no ve a nosotros, el rendimiento mínimo, el manejo, lo que han conseguido las empresas, y su opinión sobre la entrega de una parte, como ya han hecho otros países el contexto. Por supuesto. Mire, yo creo que el desempeño comparado de los fondos de pensiones dominicanos con respecto a otros fondos de pensiones en la región es bueno. ¿Por qué? Porque la rentabilidad ha sido muy alta. La rentabilidad en los últimos 10 años ha sido la más alta de toda América Latina. Entonces, en ese... Sí. ¿Vuelve y se pita? Sí, la rentabilidad, hay estadísticas, aquí en el libro lo pueden ver, pero hay estadísticas que son de la OECD y del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pueden ver ustedes que la rentabilidad ha sido la más alta en los últimos 10 años. Pero ¿qué sucede? Sucede que hay una cuestión en todo esto que es de matemáticas. Si nosotros aportamos el 10%, que es lo que estamos, en resumen, aportando, por muy alta que sea la rentabilidad, y lo es difícil conseguir lo que llamamos una tasa de reemplazo, es decir, qué parte final obtendremos sobre salario superior al 40%. Y eso son matemáticas, y ni aquí ni en ningún sitio del mundo se puede conseguir de otra forma. Por eso y ahora voy a lo de los retiros, pero déjeme por comparar, cuando hablamos de la posibilidad de sistemas de reparto, y que los sistemas de reparto dan mucho más, miren, yo creo que seguramente a todos nos gustaría tener un Ferrari, ¿verdad? Sí. Pero cuando nos dicen lo que cuesta un Ferrari, a lo mejor no nos lo podemos permitir. No. Es decir, a mí, yo soy el primero que me encantaría en mi país o en la República Dominicana o donde fuera, que me dieran una pensión equivalente al 100% de mi último salario. Pero ¿qué sucede? Que eso tiene un costo inasumible. En el libro está estudiado el costo de eso, y por resumirles, no quiero aburrirles con eso, pero por resumirlo en una cifra, eso supone aumentar los impuestos un 40%. Si estamos dispuestos a aumentar los impuestos un 40%, podemos tener un sistema que nos dé el 100%. Otra cosa es que eso se puede hacer. Con respecto a lo de los retiros, miren, yo creo que originalmente el reclamo del diputado Botello tenía un sentido. Estábamos en el principio de la pandemia, había gente que se quedaba sin trabajo, necesitaba recursos. Yo
Personalmente no estoy de acuerdo con eso, como ahora explicaré, pero entiendo que tenía un sentido. ¿Qué sucede? Que en todos los países del mundo, ese enorme coste de la pandemia no lo pagaron los trabajadores con su esfuerzo, sino que lo financió el Estado. Entonces, yo lo que creo es que en aquel momento, y me consta que el Estado dominicano, no sé si suficiente o insuficientemente, pero hubo programas para dar esas ayudas, como ha habido en todo el mundo, Hoy en día el reclamo del 30% yo creo que ya no tiene sentido. La economía ha ido creciendo, se ha ido recuperando. ¿Usted entiende que ya no tiene sentido que se esté solicitando el 30%? Creo que no tiene ningún sentido, porque eso podía haberlo tenido, no digo que esté de acuerdo, pero digo que podía haber tenido sentido en el origen, pero que ahora yo creo que ha perdido el sentido totalmente. Y además las experiencias comparadas que usted preguntaba, miren, han sido fundamentalmente Chile y Perú. En Perú ya se han quedado sin sistema de pensiones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la gente, y eso nos pasa a todos, si tú de repente tienes plata en tu bolsillo, la gastas. En Perú, ¿qué sucedió? Creció mucho el consumo de plasmas, la venta de plasmas creció, y ahora ya hay plasmas televisores. Sí, plasmas televisores. Y ahora la gente va pidiendo que el Estado les dé una pensión. Pero ¿el Estado quién es? El Estado somos todos, con nuestros impuestos, los que pagamos eso. Entonces, el dinero de las pensiones, por definición, tiene que ser para las pensiones. Señor Valero, ese es mi punto de vista. Dígame. El sistema de pensiones aquí establece un mecanismo de ahorro mediante el cual tanto empleadores como empleados aportan, y de ese aporte se saca una parte para subsidiar o sostener en términos económicos a los entes reguladores del propio Estado. Cierto. Una oficina, una DIDA que para defender los intereses de los afiliados, una superintendencia de pensiones, una superintendencia de salud y riesgos laborales, que también es parte de los aportes, aunque no tiene que ver con las pensiones. Sí. Sin embargo, lo que vemos es que si bien nosotros somos los que sostenemos a esas instituciones del Estado, y luego tenemos que pagarle una comisión también a las administradoras de fondos de pensiones para que nos administren nuestros fondos, cuando suceden situaciones como las que están sucediendo actualmente, que se critican porque, bueno, hubo un descuento ahí en un asunto de la devaluación monetaria, la gente tiende a criticar fuertemente a las administradoras de fondos de pensiones porque son las que se ganan su dinero. Y luego vemos un Estado que es el que no ha hecho posible como Estado la corrección o el impulso o la realización de la falencia que usted hizo referencia, porque al Estado que le toca, directa o indirectamente al Estado que le toca. Pero tampoco vemos a un Estado asumiendo una posición de defensa del sistema, sino que el Estado como que deja que sea el propio sector privado, a través de la AFP, que se defiendan ustedes, porque ese es el problema de ustedes, como si no se tratara de un asunto social. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con usted. Mire, la seguridad social es un derecho constitucional. Lo marca la Constitución de la República Dominicana. Ese derecho constitucional, el Estado decidió en su día repartir funciones. Y las funciones fueron: hay un sistema subsidiado que se llama, que no entró en vigencia, un sistema para pensiones, para salud sí, para pensiones no, un sistema subsidiado que pagará el Estado, y luego hay un sistema contributivo en el cual lo que hacemos como Estado es encargarle la gestión de las inversiones de esas contribuciones a las AFP. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha confundido las AFP con la Seguridad Social. La Seguridad Social no son las AFP. Las AFP son una parte de la Seguridad Social que administra las inversiones. Pero es cierto que se ha centrado todo en las AFP como si fueran el único elemento de la Seguridad Social, y son uno importante, por supuesto, pero ni muchísimo menos el más importante. Entonces, lo que sucede en todo eso, creo yo, desde nuestro punto de vista, y eso lo analizamos también en el libro, es que cada cual tiene que asumir sus responsabilidades, que es cierto que hay críticas sobre las utilidades que tienen las AFP,
pero seguramente parte de esas críticas vienen también, yo no digo ni que sean altas ni bajas, porque eso no es mi función opinar sobre eso, eso es la regulación quien lo tiene que hacer. Pero lo que sí está claro es que el sistema de pensiones tiene la transparencia suficiente como para que podamos saber cuánto ganan las AFP, que otros sistemas no lo tienen. Entonces, claro, donde es más fácil decir, es que ganan mucho, bueno, a lo mejor los hoteles, no sé, ganan mucho, a lo mejor los supermercados, a lo mejor las cerveceras, no lo sé, pero como no hay la misma transparencia, es mucho más fácil. Gracias, doctor Diego Valera. Vamos a leer el libro y creo que usted ha dado importantes revelaciones aquí sobre la base de su estudio y conocimiento. Muchísimas Hemos conversado gracias. con Diego Valera. Valero. Diego Valero. Sí, conó. Parte de los autores de Prosperidad y Pensiones, Reflexiones y Perspectiva tras 20 años de reforma de pensiones en la República Dominicana.